El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8 de la mañana con 2 minutos. En la primera parte o en la primera entrevista que tuvimos en este espacio, escuchamos la visión jurídica de Jorge Acosta Cisneros, que cuestionaba la capacidad constitucional y legal de la Contraloría General del Estado para, en este caso, emitir una resolución que dispone que el Consejo Nacional Electoral extinga, elimine de los registros electorales a 4 organizaciones políticas: Fuerza Compromiso Social, Juntos Podemos, Libertades Pueblo y Justicia Social. Él hablaba de que la Contraloría se extralimitó, máxime cuando además, desde el 12 de marzo, que no es un dato menor, el país se encuentra en etapa electoral. Es así, ese día se resolvió aquello. Independientemente de aquello, vamos a suponer que efectivamente hay, digamos, una intención del Consejo Nacional Electoral de acatar esta disposición de la Contraloría General del Estado. De esas 4 organizaciones políticas, evidentemente la más conocida, si se quiere, y que está ubicada ahí en el ojo del huracán, termina siendo Fuerza Compromiso Social, que es la organización política a la que se han adherido quienes comulgan con la corriente de la denominada Revolución Ciudadana. De hecho, ellos participaron en las elecciones seccionales del año anterior, lograron justamente captar la prefectura de Manabí con Leonardo Orlando, de Pichincha con Paola Pavón, lograron concejales en algunas jurisdicciones cantonales del país. ¿Qué va a pasar con Fuerza Compromiso Social? Le quiero preguntar a Pavel Muñoz, que ya está con nosotros. ¿Hay un plan B, doctor Muñoz, en el evento de que se confirme la extinción de la lista 5? Bienvenido, buenos días, doctor. Gracias, Fabricio. Un gusto, un saludo para usted, para toda la gente que lo puede escuchar. ¿Qué va a pasar? Decía usted, Fabricio, ganar las elecciones. Esa es clarísima la convicción que tenemos para el 2021 y eso es lo que haremos. Un plan B siempre habrá un plan B y un plan C, pero en este caso es inconcebible que se pueda activar ese plan B, porque como bien usted lo ha señalado, refiriéndose al criterio del doctor Acosta, a quien no he escuchado, pero es claro que en la síntesis tiene toda la razón, no hay ningún fundamento para que esta Fuerza Compromiso Social, sea eliminada junto con las otras 3 organizaciones del registro electoral. Por un conjunto de consideraciones, Fabricio, usted ya ha señalado, no tiene competencia para ello la Contraloría General del Estado. Segundo, ya estamos en proceso electoral, por lo tanto hay que cuidar que no haya intromisión de ninguna otra función del Estado ni dependencia estatal sobre el proceso electoral que lo rige el Consejo Nacional Electoral. Además, el día viernes, si no estoy mal, la fecha fue 19, no recuerdo exactamente. 19. Pero se cerró, 19, perdón, gracias Fabricio, se cerró el proceso de inscripción de las fuerzas políticas, por lo tanto debemos entender que las fuerzas políticas que están inscritas del día 19 son las que podrán participar. Entonces hay un conjunto de elementos por los cuales esto es absolutamente impertinente. Usted decía que Fuerza Compromiso Social es la fuerza más conocida. Y no solamente eso, yo creo que es la más opcionada y eso es claro, yo hablaba de las cuatro, las otras organizaciones políticas, no nos engañemos, no han tenido inclusive la exposición pública que han tenido ustedes, luego de lo que pasó con Iván Espinel y el hecho de que esta organización política acogió la vertiente política de ustedes, doctor. Exactamente, y por eso decía, tiene razón usted en ese comentario, yo solamente alcanzo que no solamente somos la fuerza más conocida, sino que somos la fuerza más votada. Pongámosle a la ciudadanía un poco de contexto también y recordémosle, Fabricio, que en estas elecciones anteriores, las elecciones seccionales del 2019, Fuerza Compromiso Social era un movimiento político que efectivamente había participado también en las elecciones del 2017 sin alcanzar una votación importante. Cuando nosotros, hacemos una alianza con Fuerza Compromiso Social, como la Revolución Ciudadana, se logra una cosa inédita, dicen los expertos también, en elecciones, Fabricio, y es que esta fuerza sube como espuma, tanto en conocimiento como en intención de voto. Recordemos los datos del propio Consejo Nacional Electoral, que son fundamentales respecto a lo que está en discusión, la supuesta, legalidad y legitimidad que tiene Fuerza Compromiso Social para participar en el próximo proceso electoral. Y decía que les recordemos que en esas elecciones
nosotros fuimos la primera y la segunda fuerza más votada en el país. ¿Por qué la primera y la segunda fuerza? Porque en esas elecciones, Fabricio, usted debería tomar dos tipos de conteo. Los votos que hubo para las dignidades personales, me refiero básicamente a alcaldías y prefecturas, es decir, alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas, donde nosotros sacamos la segunda votación después del Partido Social Cristiano. Me parece que con un punto de diferencia, creo que ellos sacaron 11% de la votación, nosotros sacamos 10% de la votación, con una salvedad. El Partido Social Cristiano corrió prácticamente en todos los territorios del país, nosotros no, y el Partido Social Cristiano corrió en algunos casos hasta con alianzas de 3, 4, 5 membretes, con lo cual la pregunta es, ¿a quién le distribuye esos votos? Nosotros, en cambio, no. Corrimos prácticamente solos en los territorios en los que corrimos y sacamos, insisto, para la votación de alcaldías y prefecturas, la segunda votación. En cambio, Fabricio, que para la votación de las votaciones plurinominales, digamos así, las para concejales municipales y juntas parroquiales, personeros de juntas parroquiales, sacamos la primera votación. Me parece que nuestra votación alcanzó el 12% y nos siguió el Partido Social Cristiano con 10%. También con la misma salvedad, nosotros participamos en pocos territorios, ellos en todos los territorios. ¿Qué le quiero decir con esto y cerrar este comentario, Fabricio? Que si es que acaso estuviéramos en un problema de la cantidad de firmas que recogió en el 2016 para poder participar Fuerza Compromiso Social, esa cantidad de firmas fue rebasada de largo, pero absolutamente de largo, con la legitimidad de las urnas en las elecciones de 2019, con lo cual le sumo otro elemento para decir que la Contraloría no tiene ningún fundamento en recomendar lo que está recomendando, el Consejo Nacional Electoral no tiene realmente asidero ni legal ni legitimidad para tener una pretensión de eliminar del registro. Que dígame, dicho sea de paso, Fabricio, en el primer informe de Contraloría no está eso en discusión. Lo que está en discusión es la revisión legal del proceso de recolección de firmas. Así que todo eso nos da, iba a decir confianza, en realidad no tenemos confianza mientras no exista Estado de Derecho en el Ecuador, pero nos da relativa, si usted quiere, relativa certeza de que no hay fundamento jurídico alguno para que pretendan eliminar esta fuerza política. A ver, usted acaba de decir algo que me parece interesante aclararlo. En el primer informe de la Contraloría, lo que estaba en discusión es el proceso de revisión de las firmas que se presentaron ante el Consejo Nacional Electoral y que avalaron el nacimiento de Fuerza Compromiso Social, ¿verdad? Sí. Ya, y en esta segunda... Solo un elemento, Fabricio. Sí. Lo que dice esa recomendación, le voy a leer exactamente, que es la del informe DNA 10053-2019, aprobado por la Contraloría, dice... se realizarán, o escuche bien, ciudadanía, se realizarán acciones tendientes a considerar y vigilar la situación legal de los movimientos nacionales Justicia Social, Podemos, Libertades Pueblo y Fuerza Compromiso Social con respecto a su inscripción y entrega de personería jurídica. ¿Dónde está aquí? Y es por eso que también lo que están planteando en este momento, Fabricio, no tiene asidero. La pregunta es, ¿dónde está aquí el hecho de que deberían quitar la personería jurídica? En la recomendación de Contraloría, en ninguno. En la primera. La recomendación, en la primera. En la primera. Que es el documento, fue el documento borrador, ¿verdad? Y no, esta fue, Fabricio, el primer informe. Es decir, a ver, hay más conocedores del tema, pero yo lo resumo de esta forma a la ciudadanía que nos escucha. Lo que hay aquí, también es un elemento a considerar, Fabricio, un examen de auditoría al Consejo Nacional Electoral. Remarco, al Consejo Nacional Electoral, sobre el proceso de las firmas y la inscripción de organizaciones políticas, y estas 4 se pone, insisto, como he dicho aquí, en revisión de su situación jurídica. ¿A quién es el informe, Fabricio? Al Consejo Nacional Electoral. ¿Sobre supuestamente qué? Sobre supuestamente que no estaba funcionando bien el proceso que tiene el Consejo Nacional Electoral para validar esas firmas, ¿no es cierto?, y para registrar los movimientos. Si es que el informe es del Consejo Nacional Electoral, no a las organizaciones políticas, Fabricio, ¿no es cierto?, ¿por qué las recomendaciones se hacen no sobre la Contraloría General del Estado, sino sobre una organización política? Le digo de otra forma, si es que yo quiero inscribir a mi hijo en el colegio, y lo que falla es del proceso de inscripción de mi hijo en el colegio y no me avisan a mí, ¿por qué mi hijo debería quedar fuera? Si lo que ha funcionado mal es el proceso de inscripción que tiene el colegio de registrar a los chicos.
Por lo tanto, las recomendaciones de la Contraloría deberían ser a que el Consejo Nacional Electoral mejore sus procesos de registro, no a que elimine la personería jurídica de estas fuerzas políticas porque no hubieran cumplido los requisitos. Cierro con una reflexión, Fabricio. En el supuesto de que así fuera, en el supuesto de que les hubiera faltado firmas, ¿no es cierto?, para poder completar su proceso de registro, ¿de quién es la responsabilidad de decirle, señor, usted quiere inscribirse, necesita 1000 firmas, pero solamente tiene registrado Eso viene a ser 900? responsabilidad de la autoridad electoral, ¿verdad? Totalmente. Y si es que efectivamente faltaran 100 firmas, Fabricio, ¿qué es lo lógico? ¿Quitarle el registro o darle un tiempo perentorio bajo la necesidad de debido proceso de decirle al señor movimiento, ¿no es cierto?, o movimiento electoral, le faltan 100 firmas, vaya y recoja las 100 firmas? Por lo tanto, no tiene ningún asidero. Esto pasó en el primer informe, Fabricio. En el primer informe, entonces, le dicen al Consejo Nacional Electoral, revise la situación jurídica de estas 4 organizaciones. El Pleno del Consejo Nacional Electoral revisa y no encuentra, Fabricio, en la norma electoral ninguna disposición legal que permita quitarles la personería jurídica a estas 4 organizaciones políticas. Por lo tanto, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, entiendo que respaldados en sus informes técnicos y jurídicos, no se ve ante la recomendación de eliminar el registro de ninguna organización y por lo tanto, ¿no es cierto?, asume las recomendaciones, entiendo, técnicas de mejora, pero no quita la personería jurídica a ninguno de estos 4 partidos políticos, lo cual es correcto. Ahora el segundo informe, para terminar, lo que hace la Contraloría es, entiendo, querer revisar la acción del Consejo Nacional Electoral, si es que operó adecuadamente o no. Y el Consejo Nacional Electoral entiendo que tendrá el fundamento técnico y jurídico de por qué no eliminó el registro, porque no cabe ni tiene ningún asidero legal en la ley electoral para poder hacerlo. Ahora, a ver, usted ha expuesto sus argumentos, hizo lo propio Jorge Acosta desde el punto de vista jurídico. Yo mismo el día viernes en mi espacio vespertino generaba algunas dudas en el sentido de que me extrañaba que la Contraloría tenga algún tipo de injerencia sobre decisiones que le corresponden a la función electoral, al menos en esta materia porque son temas electorales. Planteaba esa duda públicamente. Adicionalmente, desde el 12 de marzo estamos en periodo electoral, que también sobre eso hay que tomar nota. Pero bueno, independientemente de aquello, vamos a suponer, porque cualquier cosa puede pasar, asambleísta Pavel Muñoz, vamos a suponer que les eliminan la organización política. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Tienen un plan B o no? Antes de eso, Fabricio, entonces pisemos claro sobre el terreno en el cual tenemos. El terreno que tenemos es persecución política, proscripción de no dejarnos participar, ¿no es cierto?, y violentación del derecho, que es un derecho de los más importantes a nivel internacional, de la participación política. Por eso ya empezamos a tener voces de todas partes del mundo, Fabricio, expresándonos solidaridad y diciendo que estarán atentos para apoyar cualquier acción legal que se lleve de parte del movimiento en el terreno nacional e internacional. Ahora, en el supuesto no consentido de que la persecución política pasara, Fabricio, digamos, la persecución política ha pasado de manera increíble, pero en el supuesto de que esta persecución política se exacerbara con la mediocridad de los competidores, que su única expectativa de ganar es que no se presente su rival, ¿cierto? Ya esta es la mediocridad de la cual estamos hablando en este momento. Usted me hace referencia a un plan B, que siempre pasará por lo siguiente, Fabricio. Yo he dicho esto. En primer lugar, nosotros en este momento no tenemos como prioridad la candidatura, ninguna candidatura. Nosotros tenemos como prioridad consolidar una propuesta programática de cómo recuperar el país, cómo salvar a la patria y cómo poder tener un gobierno nuevamente para las grandes mayorías. Esta es la preocupación primera y la preocupación inmediata. Con lo cual, pase lo que pase en el terreno de la organización política, nosotros estamos trabajando en eso. Segundo, que también es invariable respecto a la suerte de la fuerza política, estamos trabajando en la consolidación de un gran frente por el progresismo para las próximas elecciones, Fabricio. Y esto es lo más importante. ¿Por qué? Ahí está de alguna u otra manera lo que usted también puede ver. En ese frente para el progresismo o en ese frente del progresismo para las próximas elecciones, Fabricio, usted tiene a ciudadanos, organizaciones sociales, organizaciones gremiales, organizaciones juveniles, trabajadores, gente vinculada con el ambiente, con movimientos de mujeres. Me quedo corto, digamos, de la gama de pretensiones de organizaciones que quieren sumarse.
y también evidentemente organizaciones, digamos, con el registro debido, es decir, organizaciones políticas, que podrán ser el vehículo en cualquier escenario ya electoral, Fabricio. Es decir, hay muchísimas, le digo muchísimas para que además tengan, por lo menos se preocupen de saber que si quieren hacer persecución política, deberán hacerlo a muchísimas más organizaciones políticas, muchas que están en esta idea de consolidar con nosotros un frente progresista, por lo tanto vehículos habrá. Pero para cerrar, y solamente al final tendremos ya la disputa electoral para las próximas elecciones, pero solo para cerrar, Fabricio, ese supuesto no consentido tiene siempre una premisa: la defensa en el ámbito nacional, con todas las herramientas legales que nos asistan, y en el ámbito internacional, con todas las herramientas legales que nos asistan, para ponerle un alto definitivo a esta persecución política, donde vemos que si antes la persecución política era, si usted quiere, para terminar de aniquilar la honra de la gente vinculada con la Revolución Ciudadana, ahora la persecución política se ha centrado en la proscripción del movimiento político y particularmente de la figura central, que es Rafael Correa. Por eso se entiende avanzar el juicio como quieren avanzar, o avanzar en la proscripción de la fuerza política como lo quieren hacer. Usted me dice entonces, a mí ya me queda claro, digamos, en consonancia con lo que ustedes mismos han venido diciendo en los últimos tiempos, ya no hablan de ustedes aparte, sino la necesidad de consolidar un gran frente, y nos dice, vehículos habrá. Le pregunto, dos de esos vehículos podrían ser, le planteo dos organizaciones: Unión Ecuatoriana, que lidera Washington Pesantes, ex fiscal del Estado, o Centro Democrático, que lidera el exprefecto del Guayas, Jimmy Jairala. ¿Cómo le suena eso a Pavel Muñoz? A ver, le voy a dividir la respuesta en dos. A ver. Me suena bien, en tanto esas y otras son organizaciones que se pueden ubicar dentro del espectro progresista. Y por lo tanto, y además con una pequeña, si usted quiere, corrección de mi parte, Fabricio, y es que siempre para nosotros ha estado la, digamos, expectativa de un gran frente progresista. Siempre, jamás hemos dicho que estas elecciones deberíamos correr solos, jamás. Digamos, en todas nuestras intervenciones podrá tener algún matiz, un vocero u otro vocero, pero para todos es evidente, claro, que estas próximas elecciones no las gana una persona, no las gana una fuerza política, las gana el progresismo ecuatoriano para sepultar a la agenda neoliberal que está destrozando. Fíjese nada más, Fabricio, lo que teníamos en la entrevista anterior, me parece que fue la anterior, y ahí mi solidaridad a guardaparques, a personal de salud, a médicos que no son pagados, a todo el personal del sector público que no ha sido pagado, a todos los que han sido despedidos, a esta suerte de paria y enemigo social que se ha creado en los trabajadores del país, ¿no es cierto?, sobre pretexto de que son una carga y que tienen que ser despedidos, tanto de lo público como en lo privado. Entonces, ese neoliberalismo tiene que ser derrotado. ¿Quién es? El neoliberalismo y todas las fuerzas políticas que lo representen. ¿Y quién tiene que vencer? Las fuerzas políticas del progresismo representadas en sus distintas vertientes. Y nosotros somos una de ellas. Creemos que la que más, fuerza electoral tiene. Por lo tanto, por el lado, si usted quiere, de sumar, me suenan bien. Pero ya por el lado concreto, de que esos sean los vehículos, nosotros eso será siempre la última discusión, Fabricio. Porque la primera discusión hasta el último minuto de este partido será defender, con uñas y dientes, la vigencia de la fuerza política. Fuerza política, de hecho, Fabricio, que no es exactamente fuerza política nuestra. ¿Qué le quiero decir esto? De los orígenes de la Revolución Ciudadana. Con lo cual uno podría decir, ¿no es cierto?, que nuestro proceso de defensa no sería tan enfático. Pero ¿por qué nuestro proceso de defensa es absolutamente enfático? Porque no se puede violentar el derecho de participación política de nadie, absolutamente de nadie, porque la proscripción política es una forma de persecución política de las peores que existe, porque no supone quitarle a la gente la posibilidad, primero a los que quieren participar, de quitarles la posibilidad de participar. Y segundo, lo más grave, quitarles a los electores la posibilidad de manifestarse por esa fuerza política que algunos prefieren. Vaya a ver usted lo que dicen las encuestas. Y tercero, porque no hay ningún asidero legal ni constitucional para que se violente. Insisto, Fabricio,
El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8 de la mañana con 2 minutos. En la primera parte o en la primera entrevista que tuvimos en este espacio, escuchamos la visión jurídica de Jorge Acosta Cisneros, que cuestionaba la capacidad constitucional y legal de la Contraloría General del Estado para, en este caso, emitir una resolución que dispone que el Consejo Nacional Electoral extinga, elimine de los registros electorales a 4 organizaciones políticas: Fuerza Compromiso Social, Juntos Podemos, Libertades Pueblo y Justicia Social. Él hablaba de que la Contraloría se extralimitó, máxime cuando además, desde el 12 de marzo, que no es un dato menor, el país se encuentra en etapa electoral. Es así, ese día se resolvió aquello. Independientemente de aquello, vamos a suponer que efectivamente hay, digamos, una intención del Consejo Nacional Electoral de acatar esta disposición de la Contraloría General del Estado. De esas 4 organizaciones políticas, evidentemente la más conocida, si se quiere, y que está ubicada ahí en el ojo del huracán, termina siendo Fuerza Compromiso Social, que es la organización política a la que se han adherido quienes comulgan con la corriente de la denominada Revolución Ciudadana. De hecho, ellos participaron en las elecciones seccionales del año anterior, lograron justamente captar la prefectura de Manabí con Leonardo Orlando, de Pichincha con Paola Pavón, lograron concejales en algunas jurisdicciones cantonales del país. ¿Qué va a pasar con Fuerza Compromiso Social? Le quiero preguntar a Pavel Muñoz, que ya está con nosotros. ¿Hay un plan B, doctor Muñoz, en el evento de que se confirme la extinción de la lista 5? Bienvenido, buenos días, doctor. Gracias, Fabricio, un gusto, un saludo para usted, para toda la gente que lo puede escuchar. ¿Qué va a pasar? Decía usted, Fabricio, ganar las elecciones. Esa es clarísima la convicción que tenemos para el 2021 y eso es lo que haremos. Un plan B siempre habrá un plan B y un plan C, pero en este caso es inconcebible que se pueda activar ese plan B porque, como bien usted lo ha señalado, refiriéndose al criterio del doctor Acosta, a quien no he escuchado, pero es claro que en la síntesis tiene toda la razón, no hay ningún fundamento para que esta Fuerza Compromiso Social, sea eliminada junto con las otras 3 organizaciones del registro electoral. Por un conjunto de consideraciones, Fabricio, usted ya ha señalado, no tiene competencia para ello la Contraloría General del Estado. Segundo, ya estamos en proceso electoral, por lo tanto hay que cuidar que no haya intromisión de ninguna otra función del Estado ni dependencia estatal sobre el proceso electoral que lo rige el Consejo Nacional Electoral. Además, el día viernes, si no estoy mal, la fecha fue 19, no recuerdo exactamente. 19. Pero se cerró, 19, perdón, gracias Fabricio, se cerró el proceso de inscripción de las fuerzas políticas, por lo tanto, debemos entender que las fuerzas políticas que están inscritas del día 19 son las que podrán participar. Entonces hay un conjunto de elementos por los cuales esto es absolutamente impertinente. Usted decía que Fuerza Compromiso Social es la fuerza más conocida. Y no solamente eso, yo creo que es la más opcionada y eso es lo claro, que yo hablaba de las cuatro, las otras organizaciones políticas, no nos engañemos, no han tenido inclusive la exposición pública que han tenido ustedes, luego de lo que pasó con Iván Espinel y el hecho de que esta organización política acogió la vertiente política de ustedes, doctor. Exactamente, y por eso decía, tiene razón usted en ese comentario, yo solamente alcanzo que no solamente somos la fuerza más conocida, sino que somos la fuerza más votada. Pongámosle a la ciudadanía un poco de contexto también, y recordémosle, Fabricio, que en estas elecciones anteriores, las elecciones seccionales del 2019, Fuerza Compromiso Social era un movimiento político que efectivamente había participado también en las elecciones del 2017, sin alcanzar una votación importante. Cuando nosotros, hacemos una alianza con Fuerza Compromiso Social, como la Revolución Ciudadana, se logra una cosa inédita, dicen los expertos también en elecciones, Fabricio, y es que esta fuerza sube como espuma, tanto en conocimiento como en intención de voto. Recordemos los datos del propio Consejo Nacional Electoral, que son fundamentales respecto a lo que está en discusión, la supuesta, legalidad y legitimidad que tiene Fuerza Compromiso Social para participar en el próximo proceso electoral. Y decía que les recordemos que en esas elecciones
nosotros fuimos la primera y la segunda fuerza más votada en el país. ¿Por qué la primera y la segunda fuerza? Porque en esas elecciones, Fabricio, usted debería tomar dos tipos de conteo. Los votos que hubo para las dignidades personales, me refiero básicamente a alcaldías y prefecturas, es decir, alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas, donde nosotros sacamos la segunda votación después del Partido Social Cristiano. Me parece que con un punto de diferencia, creo que ellos sacaron 11% de la votación, nosotros sacamos 10% de la votación, con una salvedad. El Partido Social Cristiano corrió prácticamente en todos los territorios del país, nosotros no, y el Partido Social Cristiano corrió en algunos casos hasta con alianzas de 3, 4, 5 membretes, con lo cual la pregunta es, ¿a quién le distribuye esos votos? Nosotros, en cambio, no. Corrimos prácticamente solos en los territorios en los que corrimos y sacamos, insisto, para la votación de alcaldías y prefecturas, la segunda votación. En cambio, Fabricio, que para la votación de las votaciones plurinominales, digamos así, las para concejales municipales y juntas parroquiales, personeros de juntas parroquiales, sacamos la primera votación. Me parece que nuestra votación alcanzó el 12% y nos siguió el Partido Social Cristiano con 10%. También con la misma salvedad, nosotros participamos en pocos territorios, ellos en todos los territorios. ¿Qué le quiero decir con esto y cerrar este comentario, Fabricio? Que si es que acaso estuviéramos en un problema de la cantidad de firmas que recogió en el 2016 para poder participar Fuerza Compromiso Social, esa cantidad de firmas fue rebasada de largo, pero absolutamente de largo, con la legitimidad de las urnas en las elecciones de 2019. Con lo cual, le sumo otro elemento para decir que la Contraloría no tiene ningún fundamento en recomendar lo que está recomendando. El Consejo Nacional Electoral no tiene realmente asidero ni legal ni legitimidad para tener una pretensión de eliminar del registro. Que dígame, dicho sea de paso, Fabricio, en el primer informe de Contraloría no está eso en discusión. Lo que está en discusión es la revisión legal del proceso de recolección de firmas. Así que todo eso nos da, iba a decir confianza, en realidad no tenemos confianza mientras no exista Estado de Derecho en el Ecuador, pero nos da relativa, si usted quiere, relativa certeza de que no hay fundamento jurídico alguno para que pretendan eliminar esta fuerza política. A ver, usted acaba de decir algo que me parece interesante aclararlo. En el primer informe de la Contraloría, lo que estaba en discusión es el proceso de revisión de las firmas que se presentaron ante el Consejo Nacional Electoral y que avalaron el nacimiento de Fuerza Compromiso Social, ¿verdad? Sí. Ya, y en esta segunda... Solo un elemento, Fabricio. Sí. Lo que dice esa recomendación, le voy a leer exactamente, que es la del informe DNA 10053-2019, aprobado por la Contraloría, dice... se realizarán, o escuche bien, ciudadanía, se realizarán acciones tendientes a considerar y vigilar la situación legal de los movimientos nacionales Justicia Social, Podemos, Libertades Pueblo y Fuerza Compromiso Social con respecto a su inscripción y entrega de personería jurídica. ¿Dónde está aquí? Y es por eso que también lo que están planteando en este momento, Fabricio, no tiene asidero. La pregunta es, ¿dónde está aquí el hecho de que deberían quitar la personería jurídica? En la recomendación de Contraloría, en ninguno. En la primera. La recomendación. En la primera. En la primera. Que es el documento, fue el documento borrador, ¿verdad? Y el que, no, esta fue, Fabricio, el primer informe. Es decir, a ver, hay más conocedores del tema, pero yo lo resumo de esta forma a la ciudadanía que nos escucha. Lo que hay aquí, también es un elemento a considerar, Fabricio, un examen de auditoría al Consejo Nacional Electoral. Remarco, al Consejo Nacional Electoral, sobre el proceso de las firmas y la inscripción de organizaciones políticas, y estas 4 se pone, insisto, como he dicho aquí, en revisión de su situación jurídica. ¿A quién es el informe, Fabricio? Al Consejo Nacional Electoral. ¿Sobre supuestamente qué? Sobre supuestamente que no estaba funcionando bien el proceso que tiene el Consejo Nacional Electoral para validar esas firmas, ¿no es cierto?, y para registrar los movimientos. Si es que el informe es del Consejo Nacional Electoral, no a las organizaciones políticas, Fabricio, ¿no es cierto?, ¿por qué las recomendaciones se hacen no sobre la Contraloría General del Estado, sino sobre una organización política? Le digo de otra forma, si es que yo quiero inscribir a mi hijo en el colegio, y lo que falla es el proceso de inscripción de mi hijo en el colegio, y no me avisan a mí, ¿por qué mi hijo debería quedar fuera? Si lo que ha funcionado mal es el proceso de inscripción que tiene el colegio de registrar a los chicos.
Por lo tanto, las recomendaciones de la Contraloría deberían ser a que el Consejo Nacional Electoral mejore sus procesos de registro, no a que elimine la personería jurídica de estas fuerzas políticas porque no hubieran cumplido los requisitos. Cierro con una reflexión, Fabricio. En el supuesto de que así fuera, en el supuesto de que les hubiera faltado firmas, ¿no es cierto?, para poder completar su proceso de registro, ¿de quién es la responsabilidad de decirle, señor, usted quiere inscribirse, necesita 1000 firmas, pero solamente tiene registrado Eso viene a ser 900? responsabilidad de la autoridad electoral, ¿verdad? Totalmente. Y si es que efectivamente faltaran 100 firmas, Fabricio, ¿qué es lo lógico? ¿Quitarle el registro o darle un tiempo perentorio bajo la necesidad de debido proceso de decirle al señor movimiento, ¿no es cierto?, o movimiento electoral, le faltan 100 firmas, vaya y recoja las 100 firmas? Por lo tanto, no tiene ningún asidero. Esto pasó en el primer informe, Fabricio. En el primer informe, entonces, le dicen al Consejo Nacional Electoral, revise la situación jurídica de estas 4 organizaciones. El Pleno del Consejo Nacional Electoral revisa y no encuentra, Fabricio, en la norma electoral ninguna disposición legal que permita quitarles la personería jurídica a estas 4 organizaciones políticas. Por lo tanto, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, entiendo que respaldados en sus informes técnicos y jurídicos, no se ve ante la recomendación de eliminar el registro de ninguna organización y por lo tanto, ¿no es cierto?, asume las recomendaciones, entiendo, técnicas de mejora, pero no quita la personería jurídica a ninguno de estos 4 partidos políticos, lo cual es correcto. Uh-huh. Ahora el segundo informe, para terminar, lo que hace la Contraloría es, entiendo, querer revisar la acción del Consejo Nacional Electoral, si es que operó adecuadamente o no. Y el Consejo Nacional Electoral entiendo que tendrá el fundamento técnico y jurídico de por qué no eliminó el registro, porque no cabe ni tiene ningún asidero legal en la ley electoral para poder hacerlo. Ahora, a ver, usted ha expuesto sus argumentos, hizo lo propio Jorge Acosta desde el punto de vista jurídico. Yo mismo el día viernes en mi espacio vespertino generaba algunas dudas en el sentido de que me extrañaba que la Contraloría tenga algún tipo de injerencia sobre decisiones que le corresponden a la función electoral, al menos en esta materia porque son temas electorales. Planteaba esa duda públicamente. Adicionalmente, desde el 12 de marzo estamos en periodo electoral, que también sobre eso hay que tomar nota. Pero bueno, independientemente de aquello, vamos a suponer, porque cualquier cosa puede pasar, asambleísta Pavel Muñoz, vamos a suponer que les eliminan la organización política. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Tienen un plan B o no? Antes de eso, Fabricio, entonces pisemos claro sobre el terreno en el cual tenemos. El terreno que tenemos es persecución política, proscripción de no dejarnos participar, ¿no es cierto?, y violentación del derecho, que es un derecho de los más importantes a nivel internacional, de la participación política. Por eso ya empezamos a tener voces de todas partes del mundo, Fabricio, expresándonos solidaridad y diciendo que estarán atentos para apoyar cualquier acción legal que se lleve de parte del movimiento en el terreno nacional e internacional. Ahora, en el supuesto no consentido de que la persecución política pasara, Fabricio, digamos, la persecución política ha pasado de manera increíble, pero en el supuesto de que esta persecución política se exacerbara, con la mediocridad de los competidores, que su única expectativa de ganar es que no se presente su rival, ¿cierto? Ya esta es la mediocridad de la cual estamos hablando en este momento. Usted me hace referencia a un plan B, que siempre pasará por lo siguiente, Fabricio. Yo he dicho esto. En primer lugar, nosotros en este momento no tenemos como prioridad la candidatura, ninguna candidatura. Nosotros tenemos como prioridad consolidar una propuesta programática de cómo recuperar el país, cómo salvar a la patria y cómo poder tener un gobierno nuevamente para las grandes mayorías. Esta es la preocupación primera y la preocupación inmediata. Con lo cual, pase lo que pase en el terreno de la organización política, nosotros estamos trabajando en eso. Segundo, que también es invariable respecto a la suerte de la fuerza política, estamos trabajando en la consolidación de un gran frente por el progresismo para las próximas elecciones, Fabricio. Y esto es lo más importante. ¿Por qué? Ahí está de alguna u otra manera lo que usted también puede ver. En ese frente para el progresismo o en ese frente del progresismo para las próximas elecciones, Fabricio, usted tiene a ciudadanos, organizaciones sociales, organizaciones gremiales, organizaciones juveniles, trabajadores, gente vinculada con el ambiente, con movimientos de mujeres. Me quedo corto, digamos, de la gama de pretensiones de organizaciones que quieren sumarse y también, evidentemente, organizaciones
digamos, con el registro debido, es decir, organizaciones políticas, que podrán ser el vehículo en cualquier escenario ya electoral, Fabricio. Es decir, hay muchísimas, le digo muchísimas para que además tengan, por lo menos se preocupen de saber que si quieren hacer persecución política, deberán hacerlo a muchísimas más organizaciones políticas, muchas que están en esta idea de consolidar con nosotros un frente progresista, por lo tanto vehículos habrá. Pero para cerrar, y solamente al final tendremos ya la disputa electoral para